¿Por qué no avanzo si llevo ya mucho tiempo con clases de canto? Come on, baby. Te digo con disimulo. Si llevas cantando varios meses o años pero no ves ningún progreso en tu técnica vocal, este vídeo es para ti. Es la técnica incorrecta. ¿Qué músculos estás tensando en este momento? ¿Qué tiene? Así puedes descubrir y trabajar todos los colores y matices vocales durante 20 o 30 minutos. Este ejercicio solo puede perjudicar tu voz. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, suscríbete a este canal de YouTube, actívate la campanita para no perder mis vídeos nuevos y también sígueme en mi Instagram y TikTok. Ahí es donde anuncio mis sorteos y ofertas. Entonces, ¿cuáles son las razones de que te sientes estancado y no avanzas en tu técnica vocal? La razón número 1 es la técnica incorrecta. Si estás practicando los ejercicios de vocalización, pero no entiendes en qué sensaciones debes centrarte, no te sirve para nada. Es como ir al gimnasio y hacer los ejercicios absurdos. El trabajo de cualquier profesor de canto es explicarte en qué debes estar centrado en este momento. Por ejemplo, si practicas los ejercicios para el pasaggio, el objetivo es unir los dos registros, el registro de pecho y el registro de cabeza. ¿Notas la diferencia, no? Relajar tu voz lo máximo y fluir. Si en cambio estás forzando tu voz de pecho, este ejercicio solo puede perjudicar tu voz. Graba tus sesiones de canto y compáralas con técnicas correctas demostradas por tu profesor. Pide retroalimentación específica a tu profesor sobre tu técnica. La razón número 2. No tomar clases con regularidad. Si esperas aprender a cantar en una semana, te vas a frustrar muy rápido. Yo he empezado a cantar con 7 años y te debo confesar que sigo aprendiendo. Siempre hay cosas nuevas por descubrir y aprender, nuevas técnicas. Así que lo que debes hacer es disfrutar de este proceso y entender que la perfección no tiene límite. Asegúrate de tomar clases regularmente y mantener una comunicación abierta con tu profesor sobre tus avances y dificultades. He tenido alumnos que han empezado a cantar con 50 años y han obtenido muy buenos resultados por tomarlo en serio y practicar los ejercicios y canciones con regularidad. Otro motivo es falta de diversidad de tu repertorio. Cantar siempre el mismo tipo de canciones puede limitar tu desarrollo vocal. Expande tu repertorio para incluir diferentes estilos y géneros. Esto puede ayudar a desarrollar diferentes aspectos de tu voz y mantener la práctica interesante. Siempre recomiendo a mis alumnos tener por lo menos 3 o 4 canciones muy diferentes. Una balada, que existen nuevas y mejores emociones. Otra canción muy dinámica, Sin prisa, como siempre te soñé. otra canción donde puedes interpretar más que cantar, una canción alegre, otra canción triste. Tienes que experimentar con tu voz. Solo así puedes descubrir y trabajar todos los colores y matices vocales. Escríbeme en comentarios qué es lo que más te cuesta a la hora de cantar, tanto ejercicios como canciones. ¿Qué dificultades sueles tener? Es falta de práctica efectiva. Si sueles practicar una vez la semana y tienes incluso clase con tu profesor o profesora durante 1 hora a la semana y otros 6 días no practicas absolutamente nada, puedes llevar incluso años sin avanzar de este modo. El trabajo que debe hacer el profesor es darte las pautas y guiarte a lo largo de tu camino de aprendizaje. Para mantener el sonido centrado sin saber qué tiene.
Pero el trabajo más importante debes hacer en casa. Cada minuto de práctica que inviertes en tu voz va a tener sus frutos sí o sí. Y yo lo tengo comprobado. Si quieres avanzar más rápido, yo te recomiendo practicar todos los días o por lo menos un día sí, otro día no, durante 20 o 30 minutos. Practica primero los ejercicios de vocalización adecuadas para tu tipo de voz y luego practica el repertorio de tus canciones. Es la manera más eficaz. Si eres principiante y no sabes por dónde empezar, te recomiendo ver mi playlist gratuito, te lo dejo aquí en la esquina y también abajo en la descripción de este vídeo. Mi objetivo como profesora es hacer que no me necesites. Yo quiero que mis alumnos sean autosuficientes, que sepan analizar su propia voz y corregir sus imperfecciones. Por eso para mí es vital que un alumno entienda tanto la teoría de la técnica vocal como la parte práctica. Si tú estás en un escenario cantando una canción y sientes que tu garganta se tensa, debes ser capaz de entender qué músculos estás tensando en este momento y cómo lo puedes corregir. Te invito a mi página web nataliabliss.com, donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto. Mi curso de canto interactivo incluye la explicación de la técnica vocal y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado. Dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado mi vídeo, sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.